compartiendo pantalla. ¿Ya la tienen? ¿La tienen, hermanos? ¿Sí? ¿Me alcanzan a escuchar? Ok. Muy buenos días. Dios los bendiga grandemente. Vamos a dar inicio, hermanos, al mensaje de la palabra de nuestro Dios en este primer día de la semana. Gracias a Dios, hermanos, por su amor, por su misericordia, por su gracia para con nosotros. Acabamos de iniciar, hermanos, el mes de agosto. Sigue transcurriendo el tiempo, sigue transcurriendo la pandemia, hermanos. Nosotros seguimos con vida, con la medida de salud y seguimos, hermanos, firmes espiritualmente, gracias a Él. Hoy vamos a tener, hermanos, una lectura, una meditación que espero que sea de bendición y de provecho espiritual a nuestro cristianismo y que nos ayude, hermanos. Una lectura bastante conocida, una lectura, hermanos, que, wow, tiene mucho contenido. Siempre que leo Efesios, hermanos, deja grandes enseñanzas, grandes lecciones. Y pues bueno, hermanos, podemos entender lo que nos enseña el apóstol Pablo a través de Efesios 6:10, hermanos, en adelante. Donde Pablo, hermanos, nos invita a que nos fortalezcamos en el Señor, a que, hermanos, aprovechemos el poder de su fuerza y que podamos nosotros, hermanos, estar firmes. Ese es el propósito, hermanos, de esa lectura. Desde el 10 en adelante, hermanos, de Efesios 6, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, el apóstol Pablo, con esta lectura, a través de esta carta, después de abordar temas importantes, temas fuertes, temas de reprensión, hermanos, temas de conciencia espiritual, Pablo, al cerrar su carta para los hermanos de Éfeso, quiere animarlos, quiere decirles que a pesar de todo lo que han vivido, a pesar de todo lo que han enfrentado, los hermanos puedan estar firmes, los hermanos puedan tomar fuerza de la debilidad que pudieran llegar a sentir, hablando espiritualmente, que se fortalezcan en el Señor. Y, hermanos, pues nos habla de la gran batalla que tenemos como cristianos, no solamente, hermanos, contra las cuestiones del mundo, no solamente, hermanos, luchar con nosotros mismos, con nuestra mente, con nuestro corazón, por la carnalidad, por los deseos, por las pasiones que hay, por mantenernos en santidad, sino también, hermanos, contra todo el mundo de maldad que a veces no vemos nosotros. Y nos dice Pablo: quieren estar firmes para el día malo, quieren estar firmes para seguir bien su cristianismo. Bueno, pues tomen toda la armadura de Dios. Y precisamente, hermanos, de esa manera tan simple, tan sencilla, he titulado el estudio de esta mañana: toda la armadura de Dios. Y, hermanos, pues era obvio, porque el texto nos invita, hermanos, el apóstol Pablo, a tomar toda la armadura de Dios. ¿Con qué propósito? Que podamos estar firmes. ¿Con qué propósito? Con que podamos resistir en el día malo. ¿Con qué propósito? Con el fin de estar protegidos. La protección que Dios nos da, hermanos, incluye todo lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y digo todo porque son varios asuntos. Es un tema un poco largo, por lo cual voy a apresurarme para no demorar tanto y podamos sacar el máximo provecho, hermanos, de la palabra de nuestro Dios. A modo de introducción, Pablo mencionó, hermanos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, Satanás está ahí como un acusador. Satanás está ahí, hermanos, día y noche, viendo de qué manera entra en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, para poder hacer algo mal.
para negar a Cristo. Acuérdense, hermanos, de Pedro cuando se acercó y le dijo al Señor Jesús, que nada de esto te acontezca, Señor. El deseo de Pedro no era malo, pero no estaba poniendo su mirada en las cosas celestiales. Por tanto, el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Dentro de un buen propósito puede ir escondido algo malo y a veces no nos damos cuenta. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros podamos tener y portar toda la armadura de Dios. Pablo mencionó, hermanos, en capítulos anteriores, en el capítulo 4, verso 24 en adelante, solamente quería citar el verso 27, pero me parece prudente mencionarles el contexto, porque Pablo nuevamente vuelve a usar la palabra vestíos, no de toda la armadura, sino vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando toda la mentira, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y dice Pablo en el verso 27, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros, hermanos, como cristianos, dejamos una puerta entreabierta, en cualquier sentido, hermanos, de oportunidad para que Satanás entre, Satanás va a entrar y va a aprovechar esa oportunidad y no va a perdonar a ningún cristiano. No va a perdonar a ningún hijo de Dios que deje una puerta entreabierta. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros portemos toda la armadura de Dios. Y vamos a ver, hermanos, los elementos de esta armadura. Y vamos a ver el por qué. No solamente los elementos, porque los leemos y los entendemos. Al leer, hermanos, esos pasajes decimos, wow, qué hermoso, sí, la protección. Pero a veces, hermanos, no la usamos. La armadura de Dios, hermanos, consiste en la verdad. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando habla, hermanos, de la verdad, nos está diciendo que estemos preparados. Esta frase, ceñidos, era donde los judíos en su cultura se ceñían, hermanos, con la vestimenta que tenían para poder trabajar. Se ceñían, hermanos, para poder emprender viajes. No era solamente el ceñirse por arreglarse o verse bien. Recuerdan que ellos usaban túnicas y que cuando iban a trabajar, la túnica les estorbaba. Acuérdense que Pedro y Juan y muchos de los apóstoles fueron pescadores y ellos estaban vestidos con ropas de trabajo. Estaban ceñidos, estaban preparados. Nosotros debemos estar preparados, hermanos, con la verdad. Y el Señor Jesucristo lo mencionó. En el verso 14 podemos encontrar, hermanos, como parte de la continuación de la lectura, dice Pablo, hermanos, en el 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hermanos, ¿están ceñidos nuestros lomos? ¿Está ceñido nuestro entendimiento? ¿Estamos preparados con la verdad? Habla de verdad, hermanos. Y vamos a hablar aquí no solamente del ceñirse en el sentido físico, en el sentido espiritual, sino vamos a hablar, hermanos, de la verdad, porque Satanás es un mentiroso. Es lo que les decía, no deis lugar al diablo, porque si dejamos una puerta, hermanos, entreabierta, mal cerrada, Satanás va a entrar. El cristiano que conoce la verdad, hermanos, un cristiano preparado, no se va a dejar engañar por Satanás. El Señor Jesucristo mencionó esas palabras allá en Juan 8:44. Y fíjense, hermanos, la importancia de lo que es estar en la verdad. Y hace la comparación de quien está en la verdad y quien no está en la verdad. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Qué fuerte les está hablando. Porque es malo el Señor Jesús. No, no es malo. Les está diciendo la condición cuando dan lugar al diablo. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué dice eso? Porque Satanás conoció la verdad. Satanás estuvo, hermanos, en la presencia de Dios, pero por su rebelión, por la dureza de su corazón, por su soberbia, cayó, hermanos. Y Satanás no encuentra perdón y no lo va a encontrar. Y dice, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso. Y fíjense cómo describe, hermanos, el Señor Jesucristo a Satanás, padre de mentira. ¿Por qué lo menciona así? Porque no permaneció en la verdad. ¿Por qué lo menciona así? Porque, hermano, se rebeló en contra de la verdad de Dios. Y eso es un punto bien importante, hermanos. Y aquí tenemos mucho material para hablar. Permanecer en la verdad. El Señor Jesucristo mencionó esas palabras que me encantan. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando hablamos, hermanos, de toda la armadura de Dios, estamos hablando de permanecer en la verdad, estar ceñidos, estar preparados con la verdad, conocer la verdad, amar la verdad, aunque nos duela. Hay un dicho popular que dice, la verdad no peca, pero incomoda. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, estamos mal. Porque en ocasiones, hermanos, cometemos errores, somos humanos. Porque a veces la palabra nos redarguye. Porque a veces la palabra, hermanos, nos viene a señalar nuestros errores. Y para eso es. Y no podemos hacernos, hermanos, de la vista gorda. No podemos hacernos los ciegos de que la verdad, hermanos, está ahí y nosotros estamos bien. Cuando no es así. El usar, hermanos, toda la armadura de Dios implica dejarnos guiar por la verdad de Dios, por su palabra. Y hermanos, algo tan simple, tan sencillo como ceñir vuestros lomos con la verdad, hablando de una protección espiritual, requiere mucho entendimiento, requiere humildad y requiere mansedumbre y un corazón dócil, porque somos barro en manos del alfarero. Y el barro no le dice a su señor, ¿por qué me hiciste así? Solamente se deja moldear. ¿Y de qué manera trabaja el Señor con nosotros? Con su palabra. Debemos ser preparados, hermanos, ceñidos vuestros lomos con la verdad, huyendo, hermanos, de la mentira, huyendo del engaño. Porque cuando nos dejamos llevar por el engaño, dice el Señor Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pone a Satanás como nuestro padre cuando no respetamos la verdad, cuando no amamos la verdad. Entonces, hermanos, es delicado, pero es importante que lo podamos entender. Aparte de ceñidos vuestros lomos con la verdad, habla, hermanos, Pablo y dice, habla de la coraza de justicia. En ese mismo pasaje, en el 6:14, después de que dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, hermanos, en la panoplia, en la armadura, es algo que protege. Y estamos hablando, hermanos, de justicia. Esto quiere decir, hermanos, que en el andar diario consciente de un cristiano, Satanás es un acusador, como se menciona en Apocalipsis 12:10. Pero el creyente que anda en luz, hermanos, no le darás a Satanás oportunidad para tocar. El cristiano, hermanos, el cristiano que se esfuerza y que lucha por permanecer en la justicia, no le da oportunidad a Satanás de que pueda entrar, hermanos, a nuestra vida. Necesitamos nosotros, hermanos, practicar la justicia. La justicia, hermanos, en el sentido social, muchas veces no la vamos a encontrar, porque a diario se cometen injusticias, laboralmente se cometen injusticias, familiarmente se cometen injusticias, pero espiritualmente, hermanos, no hay injusticia. Debemos nosotros aprender a practicar la justicia. El Señor Jesucristo les dijo a los judíos que habían creído en él en Mateo 6:33, mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. Y hermanos, nos gozamos cuando encontramos el reino de Dios aquí en la tierra, que es la iglesia. Nos gozamos, hermanos, cuando el mensaje del evangelio llega a nuestra vida. Pero qué difícil es
Buscar el reino de Dios. ¿Y qué difícil es buscar? Primeramente la justicia. Nos dice aquí el Señor Jesús, se afanan por el trabajo, se afanan por las cosas materiales, se afanan por el deseo de tener. Cuando ustedes se gocen con la hermandad, cuando ustedes se gocen por ser justos delante de Dios, Dios mismo se va a encargar de añadir todas las cosas que necesitemos. Las que necesitemos, no las que deseemos. La justicia, hermanos, dar a cada quien lo que merece, implica ser justos con Dios, en el sentido de entregarle, hermanos, adoración, en el sentido de entregarle honra, gloria, alabanza, en el sentido, hermanos, de que Él gobierne nuestra mente, nuestro corazón, en el sentido, hermanos, de que Él ocupe el primer lugar en toda nuestra vida. Eso es ser justos. No solamente, hermanos, el primer día de la semana, no solamente los días que tenemos reunión y estar conectados a tiempo, sino, hermanos, practicar verdaderamente la justicia. ¿Cómo podemos practicar la justicia? El Señor Jesucristo nos da un gran ejemplo en Mateo 25, del 34 en adelante. Fíjense y cómo los llama aquí, hermanos, el Señor Jesús. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Estamos hablando del rey. Estamos hablando, hermanos, de nuestro Señor. Les va a decir, venid, benditos de mi Padre. Heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y vinisteis a mí. Y dice, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, dice aquí el verso 37. Entonces los que practican la justicia. Entonces los que están vestidos con la coraza de justicia, podemos entenderlo, le responderán diciendo, Señor. Y fíjense cómo va esta pregunta revestida de humildad y sencillez. ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Señor, no te vimos a ti. Señor, el servicio que hicimos, no recordamos haberte encontrado dentro de ese servicio que hicimos. De ahí, hermanos, continuando la lectura en sus Biblias, pueden entender claramente lo que el Señor Jesús está diciendo. Por cuanto hiciste esto por uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando nos ocupamos nosotros, hermanos, de la justicia, de buenas obras, de glorificar a Dios, de estar ahí dispuestos, hermanos, a ayudar, le estamos cerrando toda oportunidad a Satanás. Cuando lo hacemos de corazón. Hablamos de toda la armadura de Dios y decimos, hablamos de una protección, hermanos, algo que es impenetrable, una coraza. Sí. La justicia es una coraza impenetrable para Satanás. Y necesitamos ejercerla, practicarla día a día. No solamente es algo que nos ponemos en la mañana y nos quitamos en la noche. El ceñir vuestros lomos con la verdad, hermanos, no es, me lo quito cuando llego a mi casa. No, todo el tiempo. Porque acuérdense lo que dijo Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre, no contra Satanás, hermanos. Aparte de la coraza de justicia, hermanos, habla de la paz, habla del evangelio de la paz. Y en el verso 15 dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. La paz, hermanos, porque la lucha que tenemos es contra Satanás. Satanás divide y destruye.
Cuando el cristiano, hermano, anda por la senda de paz, el camino del evangelio, Satanás no puede alcanzarlo. Los pies del cristiano, hermanos, deben estar limpios. Los pies del cristiano, hermanos, son hermosos. Y los pies del cristiano deben estar calzados con el apresto del evangelio. Hablamos del evangelio, hermanos, ¿por qué? Porque el evangelio trae paz. Hablamos nosotros, hermanos, que como cristianos encontramos una paz en medio de la aflicción, en medio de la persecución, en medio de las tentaciones que Satanás pone, encontramos paz. No estamos afligidos, nuestro corazón no está turbado, no tenemos miedo, porque hay paz, hermanos, en nuestra vida. Cuando un cristiano, hermanos, está intranquilo, cuando un cristiano no tiene paz, cuando un cristiano está debilitado, tiene temor, está preocupado por las cosas, hermanos, no hay paz. Queremos encontrar esa paz, queremos vestir, proteger nuestro andar, porque a eso se refiere, hermanos. Por eso nos dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Que por donde quiera que vayamos, donde quiera que andemos, encontremos la paz. El Señor Jesucristo lo dijo de una manera muy simple y muy sencilla. En Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque solamente en el Señor Jesucristo, hermanos, encontramos paz. La paz, hermanos, es una parte muy importante de la armadura de Dios, porque es la que nos va a permitir movernos, es la que nos va a permitir, hermanos, ir y venir y regresar seguros, porque el evangelio, hermanos, es lo que trae. Paz, ¿en qué sentido? Espiritual completamente. Paz en el sentido de que estamos bien con Dios. Paz de que nuestras acciones son guiadas por Él y su palabra. Paz de que aún sabiendo, hermanos, que no podamos regresar a nuestro hogar, a nuestro destino, ese evangelio, ese calzado, hermanos, del cual nos habla la armadura de Dios, nos va a hacer llegar hasta nuestro destino final, la paz de Jesucristo. Y eso, hermanos, pues no tiene precio. Cuando hablamos, hermanos, de toda la armadura de Dios, estamos hablando, hermanos, de la paz. Y si se dan cuenta, hermanos, pues son cosas espirituales. Vamos a hablar también de la fe. Vamos a hablar también, hermanos, de aquellas cosas que nosotros, con la que nosotros nos protegemos, la cual es la fe. En el verso 16 escribió Pablo para los hermanos de Éfeso, sobre todo tomad el escudo de la fe. Fíjense qué tan importante es la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hablar, hermanos, del escudo de la fe es nuestra defensa, es nuestra protección también. Es parte fundamental de la protección espiritual de un cristiano. No solo ceñir nuestros lomos con la verdad, no solo ponernos la coraza de justicia, no solamente traer el evangelio de la paz, hermanos, como calzado, sino también portar un escudo. Pablo habló de que podamos resistir contra las acechanzas del maligno. Pablo habló de que va a llegar un día, hermanos, en el cual va a ser un día malo y vamos a necesitar toda la fe posible para mantenernos firmes. Prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, la fe se puede debilitar. Pero si estamos completamente protegidos, no va a haber nada, hermanos. No le vamos a dar lugar al diablo para que venga a meternos el pie, porque vamos a estar firmes. La fe, hermanos, Satanás es una fuente de incredulidad tremenda y una duda para el cristiano. ¡Wow! Fíjense cómo trabaja Satanás desde el principio, con que Dios os ha dicho. Ah, así dice Dios, y tuerce y transgiversa la verdad. Eso fue lo que le dijo allá a Eva, hermanos, en Génesis 3:1.
Pero acuérdense, hermanos, que la fe es un escudo tan grande que nos da la victoria y vencemos a cualquier enemigo. Nosotros tenemos la fe, hermanos, para ganar. Y esa es la victoria que ha vencido el mundo. Nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Podemos entender, hermanos, ahora lo que dice Hebreos 11 del 33 en adelante. Que por fe, está hablando completamente de la fe, hermanos. Ya estamos hablando de los últimos personajes. Dice, me va a faltar tiempo, dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 11. Barak, Sansón, Jefté y todos aquellos que no se mencionan, lo que están haciendo, dice, que por fe conquistaron reinos, que por fe hicieron justicia, que por fe alcanzaron promesas, que por fe taparon bocas de leones, que por fe apagaron fuegos impetuosos, que por fe evitaron filo de espada, que por fe sacaron fuerzas de debilidad, que por fe se hicieron fuertes en batallas, que por fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ejércitos, hermanos. Nos dice Pablo, hay que tomar, hermanos, el escudo de la fe. Satanás, hermanos, va a estar dando y dando, lanzando dardos de fuego. Pero Satanás, hermanos, no sabe que tenemos el escudo de la fe y que no vamos a dejar ningún hueco, hermanos. No vamos a dar oportunidad al diablo. Que por eso estamos firmes. Por eso seguimos aquí. Por eso seguimos de frente, hermanos, de pie, no por nuestra fuerza. Por la gracia de Dios que es con nosotros. Por su amor. Y porque dentro de su palabra encontramos, hermanos, la obediencia que necesitamos para poder obedecer su palabra. El escudo de la fe, hermanos, tiene que venir a ayudarnos en nuestro diario vivir. Para que ustedes, mis hermanos, podamos estar firmes todos. Habla, hermanos, también del yelmo de la salvación. Habla, hermanos, de esa protección, hermanos, tan importante, de esa protección, hermanos, que va en nuestra mente. Cuando el cristiano está seguro, hermanos, de la salvación que tiene, no hay nada que lo pueda mover. Me lleva a pensar, hermanos, inmediatamente en Pablo cuando está a punto de ser sacrificado. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, dice Pablo. Me van a matar. Y dice Pablo, pero no piensa en su cuerpo. Dice, por lo demás me está esperando la corona de justicia. Por lo demás me está esperando la salvación. Estoy más cerca de ser salvo. El día que me convertí, estoy más cerca de estar con mi Señor. La salvación, hermanos, es aquella promesa tan esperada cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva y tome a su iglesia y tome a su cuerpo, como dijo el Señor Jesucristo allá en Juan, y os tomaré a mí mismo, porque somos su cuerpo. Cuando el cristiano, hermanos, fija su mente en la venida de Cristo, no hay trampa que Satanás pueda tendernos, porque tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de arriba. Tenemos nuestra mirada, nuestro corazón, nuestros hechos, nuestro cristianismo anclado a la salvación que el Señor nos da. Esto lo entendieron perfectamente los hermanos de Tesalónica. En la primera carta, en el capítulo 5, en los versículos del 8 en adelante, dice Pablo, pero nosotros que somos de día, nosotros que somos luz, nosotros que andamos en luz, dice, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque nos ha puesto Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo,
Pablo está, hermanos, diciéndole a los hermanos de Tesalónica que ellos también deben usar, hermanos, toda la armadura de Dios, porque Dios nos ha puesto para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha puesto. Estamos nosotros, hermanos, para ser salvos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, y escuche bien esto, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, el ánimo que ustedes me transmiten a mí es importante para mi vida espiritual. Y espero que las palabras que yo les doy, hermanos, es la palabra de Dios, puedan animarlos a ustedes a seguir, hermanos, usando el yelmo de la salvación. La edificación, hermanos, que yo recibo de ustedes es importante para mi salvación. Y así que espero, hermanos, que la edificación que yo trato de transmitirles sea importante para su salvación. Porque aquí habla Pablo, animaos, ¿quiénes? Unos a otros. Y edificaos, ¿quiénes? Unos a otros. Pablo edificaba a los de Tesalónica y los de Tesalónica lo edificaban a él. Pablo edificaba a los efesios y los de Efesios lo animaban a él. Entonces, hermanos, es algo recíproco. Y dice Pablo, muy bien, porque lo están haciendo así. Entonces, hermanos, debemos de continuar, hermanos, usando el yelmo de la salvación. Y por último, dice Pablo, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, hermanos, así como se menciona en el verso 17, dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Necesitamos nosotros, hermanos, la espada del Espíritu y la oración, como se menciona en el verso 18, son las armas para atacar a las fortalezas de Satanás y derrotarlo. No solamente nos quedamos, hermanos, esperando que Satanás nos ataque, sino que con esas dos herramientas, la espada del Espíritu y la oración, nosotros podemos atacar ahora a Satanás. Mencionó Pablo, hermanos, hablando de ese combate espiritual que tenemos en 2 Corintios 10, 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando nuestra mente, hermanos, quiere volar y quiere divagar y quiere empezar a pensar, ¿y por qué debo sujetarme? ¿Y por qué debo hacer esto? No, esto no es así, dice, espérense. Lleva todo el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, primero que nada. Cuando entendemos que la espada del Espíritu son armas militares que Dios nos da, que no son carnales, sino espirituales, y son poderosas para la destrucción de fortalezas, podemos usarlas, hermanos, y tomarlas con seguridad. El autor de los Hebreos mencionó, hermanos, en el capítulo 4, verso 12, usted se lo sabe de memoria, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, entendemos el poder que tiene la palabra de Dios como una espada, hermanos, cortante, penetra, llega hasta donde nadie más puede llegar. Y ese es el poder que Dios nos da, hermanos. Y eso es parte de nuestra armadura, esa es parte de nuestra defensa. Es por eso, hermanos, tan importante que nosotros tomemos toda la armadura de Dios, que nos vistamos, hermanos, de toda la armadura de Dios. Y como Pablo lo mencionó, hermanos, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Toda la armadura de Dios, hermanos, incluye la coraza de justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Y por último también, hermanos, la espada del Espíritu. Son 6 cosas, hermanos, que no nos deben hacer falta en nuestro día a día, en nuestro cristianismo, hermanos, de todos los días, en donde quiera que andemos, hermanos, toda la armadura de Dios. Vamos a cerrar, hermanos, esta clase con los versículos que iniciamos también.
Efesios 6, verso 10 y verso 11. Escribió Pablo lo siguiente: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el poder de su fuerza. Y la instrucción y la invitación y la exhortación, hermanos, es para que vestidos de toda la armadura de Dios podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás, hermanos, nos dice la escritura que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y un cristiano débil va a ser el primero, va a ser su presa más fácil. Por eso es necesario, hermanos, que nos vistamos con toda la armadura de Dios. Que no dejemos, hermanos, algo mal puesto. Que no portemos el escudo con debilidad. Que la espada no esté frágil en nuestra mano, sino que esté fuerte. Y todo eso, hermanos, es importante para nuestro cristianismo. Porque Satanás, hermanos, va a seguir ahí, acechándonos. Va a estar buscando a quien devorar. Pero que no nos preocupe, hermanos, porque nosotros tenemos toda la armadura de Dios. Agradezco su tiempo, agradezco su atención y espero, hermanos, de corazón, que Dios los bendiga y que bendiga su palabra y que nos ayude, hermanos, su palabra a esforzarnos cada día por ser mejores cristianos y por vestirnos, hermanos, como escogidos de Dios y por usar esta armadura, hermanos, que el Señor nos está dando gratuitamente, sin costo alguno, para poder defendernos contra las acechanzas del maligno. Dios los bendiga, mis hermanos.